Buenas tardes. Nos encontramos realizando la actividad número 8 sobre la cartilla digital en la materia de legislación laboral. Mi grupo está conformado por 4 integrantes: Jenny Sanabria, Carolina Paredes, Cristian Céspedes y quien les habla, Franci Cuellar. Hoy nos encontramos aquí en la Secretaría de Educación Municipal para realizar unas preguntas a 3 funcionarios en el área de historias laborales para que nos aclaren unas dudas sobre todo el tema de estabilidad laboral. Mucho gusto. Continuando con la secuencia de mi compañera Franci, doy a entender. El contrato es aquel en el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a una persona, ya sea natural o jurídica, bajo una continua dependencia o subordinación. A causa de esta se obtiene una remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, y la persona que recibe el servicio se denomina empleador. Tener en cuenta que esto tiene la forma, el contrato, el contenido del contrato, la duración, una revisión, una suspensión y prueba del contrato. En el artículo 37, en la forma de el contrato de trabajo puede ser ya sea verbal, escrito. Para su validez no requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa en contrario. En el artículo 38, el contrato verbal, modificado por el artículo 1 del decreto 617 en 1954, el contrato sea verbal en el que el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo, al menos en estos siguientes puntos: la índole del trabajo, el sitio donde va a realizarse el trabajo. Otra de ellas es la continua y la forma de remuneración de ya sea también por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea, a destajo de otra cualquiera, y los periodos que regulen el pago. La duración del contrato, tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que en el artículo número 38, de forma verbal, cuando el contrato es de forma verbal, digamos, el trabajador debe ponerse de acuerdo al menos como en los siguientes puntos: la índole, el sitio donde se va a realizar el trabajo, la cuantía y forma de remuneración, ya sea por unidad de tiempo, hora. Igualmente para todos los trabajos se estipula este momento. La duración del contrato. También hay que tener en cuenta que se tiene en cuenta que en el artículo número 39 se describe el contrato escrito, que el contrato escrito es donde se entiende, digamos, se entregan ejemplares a los interesados, al contratante y donde se destina, digamos, un poco para ellos, y digamos, no se necesita un papel membreteado y todo ese tipo y donde se estipulan cláusulas, normas, órdenes que se deben de tener. Entonces, ya cuando se cumple este tiempo pactado del contrato, ya sea hablado, verbal o escrito, también hay que tener en cuenta que hay una definición de un periodo de prueba, donde es una etapa inicial del contrato, donde el objetivo, digamos, del empleador como tal es apreciar las actitudes y como la falencia que tiene el trabajador para desempeñarse dentro de su rol, y asimismo ver qué tan viable es mantener a esa persona ahí. Hay que tener en cuenta los siguientes 3 elementos. Voy a iniciar como por el último, que es el salario como retribución por el servicio. Actitud del trabajador, es decir, a realizar el mismo. El otro es continuidad, subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, quien asigna la labor a desempeñar, a realizar las respectivas exigencias al trabajador e impone, digamos, un reglamento. Esos serían como los 3 elementos esenciales bajo el Código Sustantivo del Trabajo. Que hay que tener en cuenta también, y eso es, digamos, como parte esencial: al presentarse ya estos 3 elementos, hay una celebración de un contrato, junto con las demás cláusulas que vienen adherentes a él,
donde necesitan, digamos, la información, toda la información pertinente y legal que se debe tener, si es a término fijo, si es indefinido o si es transitorio, que es a lo cual, digamos, vamos a desempeñar en la entrevista que presentarán mis compañeras Jenny y Carolina. Teniendo en cuenta lo anterior, hay ciertas medidas que se deben de tomar por parte tanto del contratante como para mejorar el tema laboral. Estas condiciones, digamos como tal, de los contratos permiten mejorando la estabilidad del contratante y del contrato en sí, priorizando las oportunidades y mejoramientos para establecer planes y beneficios mutuos. Ya cuando se tiene todo esto, digamos, vamos a pasar por un periodo que tanto el contratista, tanto el empleador como el contratante, digamos, el empleador va a tener como ciertas funciones que debe realizar, como brindar un puesto, digamos, espacioso, un ambiente laboral donde se brinden las mejores condiciones. Bueno, son muchas partes, digamos, de esto, donde también la persona contratada también tiene que brindar al empleador, digamos, responsabilidad, honestidad, todo ese tema que se brindan. También las políticas que están dentro de la empresa que se debe de regir. Ya cuando se cumplen todas estas condiciones, entonces, digamos, también se debe tener en cuenta que por parte del empleador, pues un periodo ya cuando se pasa cierto periodo de tiempo, como son las vacaciones, bueno, el tema, digamos, legal ante salud, todo lo que tiene que ver con la remuneración económica, los pagos, digamos, a tiempo. Asimismo, uno debe cumplir también con ciertas. Ahorita seguimos un poco más a hablar de tanto artículos. Hay que tener en cuenta que también se debe tener, digamos, que hay contratos que verbalmente se hablan y que no se cumplen ciertas funciones, pero gracias a Dios y bajo el Código Sustantivo de Trabajo todo esto se ha estipulado bajo decretos y normas para estabilizar, para ordenar, para tener un mejoramiento, una mejora en la calidad laboral. No tanto para el empleador, sino también para la persona que, en virtud de todo esto, a diferencia de los contratos, pues cada uno se define con sus características, con sus periodos de prueba. Hay diferentes, digamos, contratos, ya sea para estudiantes, contratos entre personas particulares, donde no se requiere, digamos, solamente es verbal. Ya, digamos, todo depende de la forma como se vaya a estipular, cómo se vaya a organizar y asimismo, digamos, la persona que vaya a obtener estos beneficios, aprovechar, fijarse bien en las normas, en las cláusulas, antes de firmar, tener pendiente que ya cuando se firme el contrato. Neiva, en el área de historias laborales. Aquí nos acompañan diferentes funcionarios de los cuales realizan sus actividades laborales día a día. Es importante resaltar que esta área la conforman 5 profesionales. Dentro de ellos tenemos un técnico operativo, un asistencial y un profesional universitario, quien es el encargado y el responsable de consolidar pues toda la información, teniendo como referencia todo lo que tiene que ver con las solicitudes de las guías, los documentos de toda la planta docente, de los administrativos y las solicitudes que cualquier persona desee hacer por ser un ente público. Adicional a esto, la Secretaría de Educación está compuesta por 30 contratistas y 63 funcionarios de planta. Le damos paso a nuestra compañera Carolina, quien nos va a ilustrar acerca de la actividad, de los conceptos que tienen que ver con
toda la temática de contratos, de su forma, de su clasificación, de los periodos de prueba y todo lo que concierne a esta temática. Gracias, Jenny. Para empezar, vamos a recordar que es un contrato. Un contrato es un documento que regula la relación entre el trabajador y el empleador. Escogimos o vamos al trabajo de escoger 3 compañeros que tienen diferentes clases de contrato. Uno es el compañero Howard López, que tiene un contrato a término indefinido, el compañero José Díaz, que tiene un contrato de hora-labor, y la compañera aquí presente, Laura Leiva, que tiene un contrato a término fijo. Compañero Howard, cuando usted ingresó a la alcaldía, ¿cómo fue el proceso de inclusión a trabajar en ella? Pues muchas gracias, Carolina. Yo ingresé con un periodo de prueba de 6 meses, fue mi vinculación al contrato a término indefinido. Y a los 6 meses ya pasa uno a tratamiento en propiedad, que es otro contrato que se maneja para los servidores públicos. El ingreso usted fue por un concurso, ¿cierto? Sí, fue por un concurso que se plasmó en la plataforma de la Comisión Nacional de Servicio Civil, donde uno participa y los mejores puntajes son los que acceden al puesto o el empleo público que uno está participando. Muy bien, compañero. Compañero Howard, en el periodo de prueba, ¿qué obligaciones tenían con la empresa? ¿Usted con la empresa? Sí, hay unos derechos que uno adquiere en el momento de ingresar a la empresa, que son un trabajo digno que debe tener, accede uno a unas prestaciones sociales, a unas vacaciones, a unas cesantías, a unos permisos que le conceden también dentro de ese contrato, y también podemos ver un ajuste de sueldos y a todas las bonificaciones que tiene derecho el trabajador que ingresa a laborar dentro de ese periodo de prueba. Cuando pasó a periodo de prueba de propiedad, ¿sigue con los mismos derechos? Se adquieren unos nuevos compromisos, pero ya en funciones o en la naturaleza del cargo en el cual usted va a ejecutar. Adquiere otros nuevos compromisos y se va a calificar cada 6 meses, va a tener calificaciones por el secretario o el jefe inmediato. Lo evalúan semestral, ¿cierto? Semestral, dependiendo de la calificación, a tiempo lo pueden encargar a un ascenso. En derechos suyos, ¿usted qué le ofrece a la empresa? ¿Cuál es el compromiso? Hay un compromiso que es mi responsabilidad, que es mi puntualidad, tengo que responder a tiempo todos los requerimientos que se hagan dentro de la oficina, que es primordial. Esas son de las funciones y el compromiso, y archivar, porque la naturaleza del cargo es para archivo, entonces debo tener archivo y ordenadamente tener todo bien encarpetada, todas las hojas de vida. Tengo entendido que las funciones que usted tiene lo miden por atención al ciudadano en la plataforma del SAT, llenan los requerimientos y lo miden su rendimiento por tiempo de respuesta. Correcto, nosotros nos asignan todas las peticiones, se deben realizar por una plataforma donde hay unos tiempos estipulados para el derecho de petición, cuando piden copias de los documentos, cuando piden todos los documentos que regula la ley 1755, debe uno cumplir con esos plazos, porque eso va en mejora de mi servicio y en mejora de los puntos de calidad de la alcaldía de Neiva. Bien, compañero. Y para terminación del contrato sería por renuncia, ¿cierto? O en caso de que usted cometiera una falta gravísima. Sí, a nosotros los servidores públicos nos van a calificar, nos vigilan todas las entidades del Estado, las CIA, ¿sí? Entonces, hay varias formas. Uno, que termine el contrato es porque yo decido terminar o renunciar a ese contrato a término indefinido. 2, por una falta grave o gravísima que se cometa dentro de la administración, me pueden dar por terminado este contrato. O también porque yo cometa algún delito y me declaren culpable. Ok, muchas gracias, muy amable. Siguiendo entonces con la clasificación de estos contratos, ya pudimos observar y a la vez escuchar todas las obligaciones y los puntos de referencia
que tiene como tal el contrato a término indefinido. Le vamos a dar la bienvenida a la compañera Laura, la cual tiene un contrato también a término fijo. Aquí tienen otras condiciones y otras obligaciones totalmente diferentes, pero siempre velando por el cumplimiento de sus actividades y de sus obligaciones. Allí hay algo importante para resaltar, y es que este tipo de contrato nos muestra una fecha inicial y una fecha final. A la vez, pues debe de cumplir con unas obligaciones específicas que lo trae el contrato y que deben de ser pues ejecutadas de la mejor manera. Entonces, pues Laura, coméntanos acerca de este tipo de contrato, qué actividades realizas, qué obligaciones tiene como tal este tipo de contrato. Buenas tardes, Jenny. Efectivamente, en este momento yo me encuentro trabajando en misión para la alcaldía de Neiva bajo una razón social externa. En este caso es una empresa llamada Cadena, en donde efectivamente me brindan un contrato a término definido, donde estipulan una fecha inicial y una fecha final de las funciones que vaya a realizar. Estas fechas son plasmadas efectivamente en el contrato, al igual en este momento se está manejando un año, contratos de un año, y se están renovando anualmente. Dentro de las características del contrato, pues tenemos que brindan todas las prestaciones de ley, lo que son cesantías, lo que son pensión, lo que son seguridad social y ARL. Condiciones de pago, en este caso quincenales, y dentro del contrato también menciona las funciones a realizar. Entonces, en este caso, pues es la digitalización y organización de la información en la plataforma FOMAC, donde los docentes radican todas las solicitudes de pensiones, cesantías y auxilios que ellos requieran según la necesidad de cada uno. Entonces, igual como todo, me imagino que como todo tipo de contrato, tiene también sus derechos, sus deberes. En este caso, pues también rendir uno bajo esas condiciones, bajo los parámetros que se exigen. A su vez también nos brinda lo del tema de las vacaciones, lo del tema, todo lo legal, ¿sí? Lo de terminación de contrato en este caso sería, si yo lo requiero, una renuncia con anticipación, darla a conocer a la empresa para que ellos puedan tomar si efectivamente, digamos, la decisión de si efectivamente puedo abandonar el cargo o no, o en su defecto, como yo firmo contrato por un año, si ellos lo requieren o ya no quieren que siga laborando para ellos me deben informar con anticipación, pues porque si digamos que me vayan a sacar de un día para otro, así pues tampoco, porque iría en contra de lo reglamentario, que en este caso sería hasta por una indemnización, que no lo podrían hacer. Entonces es un trabajo ahí mutuo entre empleado y empleador que se maneja. Yo la verdad ya llevo 4 años con esta empresa y pues la verdad ha sido en todo el sentido de la palabra muy bueno, y pues también me brinda buenas garantías como tal la compañía. Bueno, Laura, muchas gracias. Aquí hay algo importante, y es que no todos los contratos se remuneran de manera mensual. Como escuchamos a Laura, ella tiene unos pactos que fueron organizados con su empresa y sus pagos son quincenales. Entonces aquí podemos evidenciar de que no todos los contratos tienen la misma fecha, la misma terminología, sino que unos manejan unos casos especiales, pero siempre, pues como lo mencionábamos anteriormente, velando por el objetivo como tal de la actividad. Bueno, continuamos con el compañero José Díaz. El contrato de él es contrato obra o labor. Él lo contrató una empresa que hizo una licitación para el proceso de digitalización, y el contrato de José, tengo entendido que fue de manera verbal. Sí, claro. Sí, fue de manera verbal. Sí, Carolina. Y empezó, tiene fecha de inicio, pero no sabe cuándo termina. Sí, o sea, el contrato como tal de trabajo de duración de obra o labor
Este contrato se firma por el tiempo en que va a hacer, o sea, en que se va a hacer la ejecución de tal actividad. Como tal, pues nosotros, mi contrato es verbal. Este contrato tiene la misma validez que un contrato escrito, pero entonces la diferencia es que mi contrato es por la labor de digitalizar. O sea, el momento que termine la digitalización, ahí termina mi contrato, ya sea un mes, 2 meses, 3 meses. Ese es el tipo de contrato que yo tengo. ¿Y las prestaciones económicas? No, ¿Cómo acordaron las prestaciones? las prestaciones económicas, pues las que se plantean con el empleador. Sí, o sea, ya eso ya lo pacta uno como tal. Si es un sueldo integral o si es con todas las prestaciones sociales, es lo que uno pacta. ¿Y tiene la misma validez de sus obligaciones, de responder Sí, a claro. la empresa, el rendir, en cumplir con las actividades? Claro, o sea, naturales? se hace un pacto con ellos, se hace o sea, ¿cómo le digo yo? Contrato. No, pues se pactan unas actividades que hay que cumplir. Y pues en ese contrato o sea, en este contrato no se permite la renovación de una prórroga. Este contrato se recomienda que el empleador como tal, pues todo lo que se hizo realmente debe quedar plasmado como en el momento en que llega a pasar un accidente o algo, pues que ya se toque ir a una entidad de un ente de control, pues va a tener la misma validez que un contrato escrito de tal. Bueno, podemos concluir que los 3 contratos igualmente tienen la validez ante un oficio, ante una dependencia, un ente legal, ya que son empleados, son trabajadores que ellos cumplen con unas funciones y a cambio de eso ellos esperan una remuneración económica. Sí, Carolina, claro, es importante pues resaltar que, como lo mencionaba José, el tipo de contrato verbal y escrito tiene la misma validez. El hecho de que no se haya firmado ningún documento o tengamos la evidencia física, está la parte de la comunicación y la unificación de las actividades por las cuales van a desarrollar. A la vez, todos podemos evidenciar que tienen actividades completamente diferentes, que sus tipos de contratación son diferentes, que sus sueldos son diferentes. Hay unos que tienen sus prestaciones sociales, como el compañero José, que no las tiene, pero igual devenga su salario. Entonces podemos finalizar diciendo que todo eso es importante siempre que esté enmarcado en la ley, para que no vayamos a tener pues más adelante ningún inconveniente, ningún problema en el transcurrir de sus actividades laborales. Que todo está regulado bajo el Código Sustantivo del Trabajo. Eso es importante, todo está regulado. Y el contrato que yo tengo pues está en el artículo 47. Ahí está todo lo de la contratación por verbal. Agradecerle a los compañeros por la disposición, la colaboración con nosotros. El fin pues era trabajar articuladamente para alcanzar pues los objetivos por los cuales nos hemos trazado. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, compañeros.